Hanukkah. Les contaré sobre la historia y el trasfondo espiritual de la fiesta de Hanukkah. Hanukkah es la fiesta donde se enciende una luz más cada vez durante 8 días. Alrededor del año 165 a.C., los helenistas llegaron a Oriente. Las reglas de ese momento era tener una posición subordinada en Grecia, pero también había influencias del pueblo sirio, que también habían tomado la tierra de Israel. Por supuesto que el pueblo de Israel se rebeló, pero una familia en especial que proclamó la victoria es la que más hizo. Recuerde que no nos estamos refiriendo a las experiencias personales humanas, sino principalmente a las fuerzas que actuaron en ese momento. ¿Y a qué se debe esto? Lo importante no es el acontecimiento. Todo se refiere a las fuerzas que estaban activas en ese momento. Lo que alguna vez le ha ocurrido a Israel tenía que ocurrir. Las fuerzas tuvieron que actuar aquí, sobre la tierra. Tiene que saber que todas las fuerzas espirituales tuvieron que llegar un día aquí a la tierra. ¿Pero por qué? La tierra las necesita, y todas las fuerzas habían descendido. No vendrá ningún apocalipsis, pero sea consciente, lo que desde las alturas no se ve como un apocalipsis, no quiere decir que nosotros no lo experimentemos como un desastre. Pero lo que está escrito en el libro acerca del apocalipsis, esto no ocurrirá. Todas las fuerzas que la tierra necesita están aquí. Por supuesto que podría haber allí un semillero, pero las fuerzas superiores están preparadas. El evento tenía que ocurrir en Israel en el año 165 a.C. La historia no es lo importante, no es relevante, pero sepa que tuvo que ocurrir. La festividad de Hanukkah simboliza la reconquista del templo, lo cual hizo una familia de sacerdotes que luego limpió el templo. Todas las ocupaciones, lo que había sido hecho y dejado atrás, tenía que ser purificado. La mayoría de ustedes conoce el candelabro en el cual se encienden 7 velas, que se llama la menorá, y durante ese tiempo necesitan aceite para encender las velas y dejarlas encendidas. Miren, todo es espiritual. No había aceite porque tenía que ser un aceite muy especial, y la historia nos cuenta que solo había quedado una botella de este aceite especial que alcanzaba para encender una sola vela. Siempre debe de haber concordancia entre lo espiritual y lo físico. ¿De qué se trataba esto? El mundo se encontraba en un estado de oscuridad espiritual. Era la época del mundo helenístico, que estaba enfocado hacia la cultura, el arte. Levantaron muchas estatuas. Las personas se dedicaban al fisioculturismo y más cosas. Por supuesto que esa época trajo muchas buenas cosas, pero el problema era que habían olvidado el mundo espiritual. Solo les era importante el exterior. El axioma superior de los griegos era el estándar de la belleza. Está escrito en el Antiguo Testamento que el segundo hijo traería la belleza. Y efectivamente la generación de David había traído muchas cosas hermosas, como por ejemplo el arte y la cultura, y el tener el tercer hijo, el Sem, estaba ligado a las fuerzas espirituales Sem. Fue la época del florecimiento de la belleza, pero sin Sem solo se quedaban en la belleza exterior. Esto es lo que estamos diciendo. Esta es la ley de las fuerzas.
Los judíos tenían prohibido ocuparse del arte, la cultura y etcétera. ¿Pero por qué? Cuando uno lo hace, tiene la chance de hacer descripciones desde su interior. Una descripción entre él y la fuerza interior, y esto es una idolatría. Al hacer descripciones, uno tiene la oportunidad de contaminar el pacto que hemos hecho con la fuente. En un sentido físico, ya no resulta importante. Todo se refiere al pueblo judío, acerca de los deseos altruistas. Los griegos dominaban Israel, es decir, que el pueblo de Israel ya no podía trabajar en forma espiritual sobre sí mismo. El trabajo espiritual era lo que estaba oprimido. El exterior, los deseos egoístas, eran mucho más importantes y no la condición del alma. Cuando hablamos de los griegos, tengan en cuenta que no nos referimos al griego exterior, sino a una condición exterior dentro de mí. Pero el pueblo judío se mantuvo ocupado con el exterior, con la cultura y el arte y demás. Pero una vez que uno está involucrado en esto, no puede cumplir ya su objetivo y, por consiguiente, ingresa en la oscuridad. La festividad de Hanukkah es, por lo tanto, la festividad que se conmemora, lo cual ha sido parcialmente aclarado en este momento, y algo llegó desde arriba. Las fuerzas espirituales descendieron aquí a la tierra, porque nada desaparece en lo espiritual. Hay una ley que dice que no hay desaparición en lo espiritual. Es una ley que es universal, que todo será fijado eternamente. Cada alma que desciende aquí a la tierra jamás se perderá. E incluso lo que usted acaba de leer estará allí por siempre. En el candelabro de Hanukkah hay 8 luces. Una de las velas está colocada más alto. Es el servidor que se usa para encender el resto de las velas. El servidor que se enciende en las velas sirve hacia otros. Se hace pequeño y solo a través de hacerse pequeño puede servir a otros. La primera tarde es la del Shamash. La primera luz en la tarde es la del Shamash. La luz se llama de Jochma, es decir, las semillas de la luz que llegan a la tierra. La sefirá más baja es Malhut. Todo tiene que ser corregido. Y la forma de corregir es desde lo más fino a lo más tosco. Primero corregimos nuestros pequeños deseos y luego ya los deseos más toscos. Uno necesita mayor cantidad de luz para los deseos más toscos. Necesitamos de la luz para ir a través de ellos. Esto se puede comparar con una hinchazón. Cuando la hinchazón es pequeña, necesitamos poca medicación. Pero cuando la hinchazón se hace más grande, necesitamos algo más fuerte, como la quimioterapia, por ejemplo. Y hay, por ejemplo, otra comparación. Supongamos que una persona nunca bebe, que solo bebe un vaso, lo cual es suficiente para esa persona. Pero alguien que bebe en forma regular quiere beber más copas. En todo podemos ver la forma de lo más débil a lo más fuerte. Las mujeres causaron que la luz disminuyese. No estamos hablando de las mujeres físicas, solo de fuerzas. Las fuerzas femeninas son los deseos egoístas. Considere que necesitamos a ambos, el masculino y el femenino. La mujer enciende la primera vela, la de Jochma, hacia Malhut, y al día siguiente enciende ya Yesod. Entonces se encienden 2 velas. De este modo, trabajamos de izquierda hacia derecha. La luz es encendida y lo vamos a experimentar. Todas las luces serán encendidas hasta que hayamos alcanzado los 8 días y la última vela. Toda la luz viene de Jochma, que significa sabiduría. Tenemos 10 sefirot. Todo es 10. Es la luz única del Creador y hay 10 sabores. Keter, Jochma, Binah, etc. Son variaciones de la luz.
Cuanto más bajamos, más toscas se hacen. Las 7 sefirot inferiores son más toscas, y la más tosca es la Malhut. Una parte de Binah se encuentra abajo también. Binah se ha dividido por sí misma. Su parte superior vive cerca de Jochma, de modo que siempre hay luz. Este es el ser humano, que tiene dentro de sí tanto la parte masculina como la parte femenina. Cuando un hombre piensa que solo tiene dentro de sí lo masculino, él no puede tener frutos. 1/3 de las fuerzas superiores permanecen con Jochma. De Jochma recibimos la luz. ¿Y cómo llega la luz a nosotros? Tiene que haber una fusión, tanto en lo físico como en lo espiritual. La luz tiene que penetrarlo a usted. Una fusión con la luz. Un golpe de fusión. Se llama Sibuk de acá. Entonces la luz ya puede entrar. Lo mismo sucede en nuestro mundo. El hombre propone, la mujer dice que no, pero él sigue tratando hasta que al final ella acepta. En lo espiritual es similar. 1/3 de Binah está arriba. 2/3 de Binah descienden hacia sus hijos. Los productos de Jochma y Binah tienen las cualidades de sus hijos, igual que en nuestro mundo. Mira a una mujer, mientras ella juega con su hijo. Para una mujer es fácil hacerlo. Ella es Binah la que desciende. O sea, es Binah la que desciende. Keter, Jochma y Binah son los deseos que son altruistas. Y por debajo de estos deseos altruistas vemos los deseos ya egoístas. Son deseos de recibir. Entonces, Keter, Jochma y Binah no tienen ellos necesidad de recibir. Pero todo ya lo que se encuentra debajo de Keter, Jochma y Binah sí que tiene necesidad de recibir. Son el producto de Malhut, quieren recibir. Desde debajo de Binah ya quieren recibir. Las 3 primeras fuerzas son las fuerzas que llamamos de otorgamiento. Luego la fuerza fue disminuyendo ya paulatinamente. Keter quiere dar el 100%, Jochma ya el 99%, y Binah, con Binah vemos ya el comienzo de la fuerza ya que limita la limitación. Jochma es un poco más tosca, aunque es muy delgada, pero con Binah ya tenemos la sensación de la resistencia. A veces Binah desciende para ayudar al inferior a llegar a la luz. Vea la semejanza aquí con nuestro mundo, un paralelismo. Primero había oscuridad. La época helenística fue una época de oscuridad espiritual para las personas. Una gran parte del pueblo judío, él olvidó la Torá. También construyeron gimnasios y también pensaban únicamente en el cuerpo físico. Solo había interés por el cuerpo físico y cada vez iban menos al templo. Ese es el motivo por el cual se convirtió en la época de oscuridad. No piense que los griegos eran malas personas. Recuerde, toda la miseria se debe y es por el bien de. Siempre hay 2 partes en lo espiritual y ambas pueden estar en armonía. La contradicción ocurre solo aquí en la tierra, pero en lo espiritual únicamente hay armonía. Toda la miseria se debía a los judíos y toda la miseria era por el bien de los judíos. ¿Puede ver qué magnífico que es todo esto? Si los judíos hubieran cumplido con su tarea, no habrían tenido ningún interés para los griegos. Si los judíos hubieran dedicado su tiempo a la Torá y no a otras cosas, como pasar el tiempo dedicados a cultivar su cuerpo y demás, los griegos habrían recibido la luz. Pero cuando el judío descuida su trabajo y solo se interesa por su cuerpo físico, el griego no puede recibir la luz. El servicio del templo se divide en 3 niveles.
Primero tenemos a los sacerdotes, luego los levitas, y el tercer nivel ya es Israel. Y esta es la manera en que la luz llega hacia aquí abajo, llega de arriba hacia abajo. Podemos ver esto en las 10 sefirot. El ser humano es como las 10 sefirot. Las 3 superiores son los judíos espirituales. Keter son los sacerdotes, Jomá los levitas y Biná ya es Israel. Los restantes son las 7 sefirot más bajas. Cada sefirá incluye en ella misma a 10. 7 veces 10 es 70. 70 raíces de las naciones aquí en la tierra. 70 raíces y junto a estas 70 naciones vemos muchas subnaciones. La tarea del judío es transmitir. Cuando descuida su tarea, las consecuencias son la miseria y el sufrimiento. Por supuesto que no solo es un problema de los judíos, también tiene que ver con el progreso de las naciones. No piense que el judío tiene aquí una posición privilegiada, porque están en el nivel espiritual más elevado. Tienen que hacer este trabajo. Esa es la ley. Vea al judío como la cabeza y a las naciones como el cuerpo. ¿Acaso cree que tiene alguna ventaja? ¿Qué es un cuerpo sin una cabeza? Y a la vez, ¿qué es una cabeza sin un cuerpo? El judío solo puede alcanzar su realización cuando las naciones también han logrado su realización. ¿Por qué? Cuando solo la cabeza llega a realizarse, entonces las 3 sefirot se encuentran muy cerca del Creador y parece maravilloso. Pero son solo 3 sefirot. Así que solo cuando las 10 sefirot ya están con el Creador, nosotros estamos realizados, tanto los judíos como los demás. Como nación somos uno. En la espiritualidad solo hay unidad. Todo proviene de un alma. Las 10 sefirot, las primeras 3, el judío, cada uno de nosotros tiene estas 10 sefirot, más allá de su propio origen. Cuando utilizamos el término Israel, no hablamos de la tierra de Israel. El significado de la palabra Israel es ir directamente hacia el Creador. Es un atributo más cercano al Creador. Esto es lo que queremos decir cuando hablamos de Israel y nada más. Cada ser humano tiene estas 2 fuerzas, la fuerza de Israel y la fuerza de las naciones del mundo. Los hijos de Biná, o en otras palabras, nuestros deseos egoístas. Por supuesto que cada nación es única y juntos constituimos un caleidoscopio del Creador. La vela que primero encendemos es Malhut, que es la más baja, y luego encendemos la siguiente. La más brillante es Jogma, porque todo viene de Jogma. Es muy importante aprender a distinguir cuál es la perspectiva de la que estamos hablando. Si estamos hablando del camino desde arriba hacia abajo, o si nos referimos del camino desde abajo hacia arriba. Traten de distinguirlos. De otro modo, no hay comprensión de la Torá en absoluto. Las luces. Primero Malhut, la luz más pequeña, va hacia Yesod. Después Jod y después hasta Keter. El Kelim, los deseos. La luz de abajo es la que primero llega. En Malhut y desde allí hacia Yesod, Jod y etc. Empecemos con lo más sencillo. El Kli es el receptor y dentro de Malhut se encuentran los deseos más toscos y los más vulgares. La luz viene de arriba,
Primero ingresa en Keter, luego en Jotmah, Binah y demás. La primera luz es la más pequeña, es la luz de Malhut, porque la luz también tiene que ser dividida. La luz ha disminuido su fuerza. Primero tenemos que aprender cómo tratar con la luz, disfrutar de la luz, y luego podremos recibir cada vez más. La sefirá de Malhut es la primera en llenarse. La primera significa la luz más baja. Keter está arriba y es la última en entrar en nuestra conciencia. Primero Malhut, la luz más baja, y desde aquí podemos ir más allá, ascendiendo hacia la luz más brillante. Vea las 8 sefirot como su espacio en usted interior. La luz ingresa primero en Malhut. Es una luz pequeña y podemos llegar a experimentar esta pequeña luz. Malhut son los deseos más toscos. Y esta pequeña luz es suficiente para hacer transparente a Malhut, para iluminarla. Una vez que todas las luces se encuentran aquí abajo, todo ocupará su correcto lugar. La luz llega desde arriba hacia abajo. Vea su Malhut como un compartimento de conciencia. Malhut enciende a Yesod y la luz ingresa en Yesod. Tenemos que empezar desde abajo, porque de otra forma la luz no puede llegar a su propio sitio. Siempre comenzamos de izquierda a derecha, de Malhut a Yesod, de Yesod a Hod y de Hod a Netzat y demás. Entienda que solo existe el presente. Nunca piense en las cosas que ocurrieron en el pasado. Primero los griegos conquistaron Israel, luego llegaron los romanos. Pero no estamos hablando de personas. Todo trata acerca de la victoria sobre sí mismo. Esta es la victoria de la que estamos hablando. Ni los griegos ni los romanos son el enemigo. Yo tengo solamente un enemigo, que es mi propio mal. Por supuesto que los acontecimientos del pasado son nuestra historia, pero no son nuestro real enemigo. Usted tiene que transformar su mal en bien. ¿Qué es el mal? El mal es solamente una deficiencia que es temporal. Es una deficiencia de la corrección para ver el bien detrás del mal. Cuanto uno más se corrige, más ve el bien. Nuestra primera corrección es una corrección fácil, y luego las correcciones se hacen ya más pesadas. En Malhut no vemos a la fuerza creadora en absoluto. En esta parte estamos completamente separados de la santidad. Solamente en esta separación de la santidad podemos ver que ninguno de nosotros es capaz de salvarse a sí mismo, y a partir de este punto más profundo dentro nuestro, de nuestro yo, de las desilusiones ya más profundas, vemos que no existe ninguna oportunidad de llegar hacia la luz. Desde dentro tiene que llegar el grito más profundo. Solo entonces llega la luz. Todos somos iguales y el Creador desea que nosotros seamos como socios iguales con Él. El Creador es quien creó todo y de mí depende dejar que Él me entre. Pero aún no tenemos la conformidad en cualidad con la luz, aunque las religiones nos digan otra cosa, claro. Tengo que llegar a la experiencia. Tengo que sentir el deseo. Y el deseo por la luz tiene que ser tan tremendo para que ahora pueda acercarme a Él en igualdad. El amor tiene muchas formas, muchas cualidades. Amo a mi hijo, pero lo despido. No le digo, quédate conmigo. Tengo que dejarlo ir para que se haga independiente él también. Tenemos que desarrollar un amor que sea independiente. Lo mismo sucede con nuestra relación con el Creador. Estamos viviendo de la luz, pero fue su deseo que ahora podamos llegar a un amor independiente hacia el Creador. Ascender ya como socios ya iguales. Todo está predestinado. Es nuestra elección que hacemos.
Elegimos el bien o el mal. Este es el ser humano. Se encuentra a la izquierda o en la derecha, con la luz o en la oscuridad. Necesitamos a ambos. Antes de reaccionar, tenemos que elegir y por elegir seremos recompensados. Solo podemos experimentar más luz cuando vamos cada vez más alto y nuestra experiencia tiene que estar en el presente y no en el más allá. Las personas se mantuvieron estúpidas y eso también era necesario. Igual que una madre que le dice a su hijo que coma para poder ser tan fuerte como su mamá o su papá. Esta es la forma de llegar a la verdadera experiencia de la luz. No nos interesan las tradiciones, sino conocer los procesos espirituales que están involucrados. Colocar y reemplazar todo en el presente, no en el pasado. Experimente el presente. Usted tiene que sentir cada experiencia en el presente. Solo este momento es el verdadero. Solo de esta manera se puede llegar a entrar en contacto con lo espiritual. Cuando el Creador no le da algo a una persona por el momento, ¿quién soy yo para decir qué instrucción tiene que seguir? O decir que está haciendo algo mal. No haga esto nunca. Nunca condescienda, porque es usted el que no recibe la luz. Hágase a usted mismo pequeño y humilde. Cualquiera que sea su religión, cada uno de nosotros piensa que la religión suya es la mejor. Pero a pesar de su religión, tiene que llegar de un modo usted personal a su propia experiencia de la luz. Cada uno de nosotros tiene que hacerse completamente transparente, abrirse a la luz para disfrutar del Creador, para disfrutar de la vida eterna. No en el más allá, sino en esta vida. Solo cuando vivimos en el presente podemos experimentar el bien y el mal. Experimentar las fuerzas en el presente produce la reacción que es correcta. Solo en el presente se puede experimentar. Cuando hablamos del día y de la noche, queremos decir que el día es como luz y la noche es como oscuridad. Váyase a dormir lo más temprano que usted pueda. Déjeme contarle acerca de la época del comunismo en Rusia. Si uno quería afiliarse al partido, le decían algunas preguntas. ¿Dejará usted de beber? Sí, por supuesto. Solo beberé cuando vaya a una fiesta. ¿Dejará usted de fumar? Sí, por supuesto. Solo fumaré cuando vaya a una fiesta. ¿Dejará usted de mirar mujeres? Sí, por supuesto. Ya no más mujeres para mí. Finalmente, la última pregunta. ¿Daría usted su vida por el país? Por supuesto. ¿Qué ha quedado de mi vida? Tenemos que saber lo que estamos haciendo. Deje de hacer aquellas cosas que están impidiendo lograr su gran objetivo que busca. Temprano, por la mañana, las luces aumentan. Gesed, la misericordia, brilla durante todo el día. Después del amanecer llega ya la Geburá, el aspecto ya femenino de la limitación. Durante la tarde la luz es limitada a través del aspecto femenino, la Geburá. Este es un principio, y los principios existen para cada uno de nosotros, donde quiera que uno viva en esta tierra. Cuando es de día para usted, el Gesed está presente, y cuando es de noche para usted, está presente la Geburá. Es simple, y alrededor de la medianoche, a las 12, hay una fuerza que es especial. Es la fuerza de la generosidad. Este es un momento muy especial. Véalo de esta manera. Si uno se mantiene ocupado en este momento, en forma muy consciente, y él le pide al Creador, él acelera su proceso, porque durante este momento usted recibe su kelim. Cuando usted reza por la noche, usted recibe un poco de luz en la forma de un kli. El kli es un órgano de conciencia, y cuando la luz aumenta e ingresa, la luz del Gesed, usted ya tiene una vasija para recibir la luz. Es tan fácil.
Gesed brilla todo el día. Y cuando tengo un lugar para recibir la luz, me he hecho abierto, transparente. Y el momento de la medianoche es el mejor momento para hacerme transparente, susceptible. Cuando amanece, uno ya tiene un lugar para que la luz le entre, la luz del Gesed, la luz de la misericordia. Cuando rezamos por la noche, estamos formando Kelim para el día. Sea consciente que detrás de cada tradición está la fuerza creadora. No se trata de tradición. La tradición en sí no significa nada. Todo es acerca de la fuerza dentro de la tradición que purifica. ¿Y qué es lo que será purificado? Nosotros seremos purificados en todos nuestros deseos que tenemos egoístas. Déjeme darle un ejemplo de este mundo. Primero había petróleo crudo. El petróleo crudo no se quema tan bien. El petróleo tiene que ser refinado para que queme bien. Cuanto más refinado el petróleo, mejor se quema. Lo mismo sucede con nosotros. Cuanto más purificado estamos, más luz puede ingresar en nosotros. Necesitamos un lugar para recibir la luz. Tenemos que liberar un lugar interior para recibir la luz. Todo concierne a la fuerza interior. El verdadero hombre es aquel que se abre, se hace libre para la luz infinita, el Ein Sof. Hágase pequeño desde adentro y entonces recibirá desde lo más alto. Y esto es un trabajo que es personal. Nadie más puede hacerlo por usted. Recuerde esto y colóquelo en su corazón, que todas las palabras que salen de mi boca son palabras cabalísticas, que no hay una sola palabra relacionada con algo ritual. Cada tarde la gente coloca velas en Hanukkah, en el candelabro de 8 brazos, empezando desde la izquierda hacia la derecha. Y solo son leyes del universo, no de la tradición. No es importante dónde está ubicado el shamash, la vela piloto, aunque me gusta que esté a mi lado y no en el medio. Pero una vez más, esto no es importante. Con el shamash se encienden las 8 velas, y las velas son kelim. El primer día se coloca el shamash, y la luz que corresponde es Jochma. Luego la primera vela a partir desde la izquierda, porque la izquierda corresponde a Malhut. El segundo día se coloca la segunda vela, que corresponde a Yesod, al lado de la primera. La tercera vela del día corresponde ya a Hod, la cuarta a Netzan, la quinta a Tiferet, la sexta a la Geburah, la séptima a Gesed y la octava a Binah. El shamash está aparte, porque durante 6000 años no podemos recibir la Jochma verdadera, sino únicamente la Jochma endulzada en la Binah. Lo que podemos recibir es Jochma de Binah. La Jochma de la Jochma es superior. Solo podrá ser recibida después de la llegada del Mesías. Por lo tanto, el shamash está ubicado aparte, pero de alguna manera es un pequeño brillo de la Jochma, que está presente y llega a nosotros. El primer día es Malhut. La luz siempre llega al Kli, y cada día hay más Kli. En Jerusalén escuché la siguiente historia de un viejo gran rabí, que todavía el hombre estaba muy lúcido y tenía mucha memoria, una memoria excelente, porque cuanto más se estudia la Torá y la Kabbalah, más se fortalece la memoria. Este hombre tenía más de 80 años y había escrito muchos libros, también acerca de Hanukkah, dónde colocar la Hanukkah y las velas. Me dijo el hombre que cada año, cuando se acercaba la festividad de Hanukkah, él se sentía preocupado. No estaba seguro de cómo hacerlo.
y se lo pedía él a otros. Este es un buen ejemplo de cómo abordar Hanukkah cada año. La primera vela se coloca a la izquierda, porque los kelim tienen que ser construidos desde abajo hacia arriba. Una pregunta. ¿No aprendimos en el Zohar que la luz primero va al Keter? Sí, yo quiero hacerlo, pero entonces se va a volver esto confuso. Si Malhut llega primero al Kli del Keter, pero eso es únicamente cuando no se encuentra allí todas las luces. Cuando no se encuentran allí todas las luces, Malhut llega primero a Keter, es decir, cuando no existe la secuencia que es correcta de luces y kelim. Cuando la luz solo entra en un Kli, significa que solo un Kli puede recibir la luz. Pero es el Kli de Keter con la luz de Malhut. Pero cuando todas las luces han llegado, entonces esa es la secuencia ya que es correcta. Mientras esto no se haga, no es la secuencia correcta entre luces y kelim. Cuando todas las luces están allí, la luz de Keter, la última Yehidá, entra en el Kli del Keter. Cada Kli tiene 5 o 10 compartimentos y vamos a aprenderlos hoy. Si solo hay un compartimento, la luz entra primero en el Kli Keter. La luz más baja, Nefesh, entra en el Kli más alto. Pero cuando todas las luces están en el Kli, la última es la luz del Keter. Y esta luz de Keter entra en el Kli de Keter porque todo debe encajar. Pero antes de esto no encaja y la luz Malhut entra en el Kli de Keter. Por lo tanto, la primera noche, la izquierda es la luz Malhut. Es la entrada en el Kli de Keter de la luz Malhut. La segunda luz es Yesod. De izquierda a derecha están los kelim que se han construido con la luz reflejada, Yoser o Yoser, que se incrementa. El primer día hay fuerzas para reflejar una luz. El segundo día hay más kelim, es decir, más fuerza para reflejar la luz. Encima del Shamash está el Keter, y encima del Keter está ya el Ein Sof. La luz entra dependiendo de la fuerza para reflejarla. Cada día se enciende una nueva vela, y el octavo día se puede recibir la luz más elevada. El encendido es de derecha hacia izquierda. Y dirá ¿por qué? Debido a que la luz viene de arriba hacia abajo, y abajo es la izquierda, y arriba es la derecha. De izquierda a derecha llega la Or Joser reflejada. Or Joser es la forma para reflejar la luz, y de la derecha llega la luz que nos entra. Si lo hace de esta manera, uno experimenta una porción de Kabbalah. Mi aprendizaje fue tradicional. Cómo tratar con Hanukkah era del modo tradicional, pero mi cabeza no era adecuada para el modo tradicional. Una vez aprendí las leyes tradicionales, pero no podía ver al Creador. Solo cuando lo hago de un modo cabalístico, siento al Creador. Mi consejo hacia usted es que deje de lado su propia mente. De lo contrario, es imposible sentir al Creador. Para mí es suficiente con sentir al Creador y el resto me viene del Zohar. Tal vez alguno de ustedes conozca muy bien las leyes, cuál mecha se enciende, se necesita para cuál vela. Para mí eso es ir demasiado lejos, porque hay muchos materiales para la mecha. Ellos aprenden cuál mecha se necesita, pero para mí yo no siento al Creador. Haga lo que haga, el Creador tiene que estar allí. Yo quiero sentirlo a Él. Así que decida por sí mismo si esto es igual para usted. Haga lo que haga, siempre sienta al Creador. El Zohar es la fuente de su vida, de la cual usted recibirá toda la luz.
Michael Ben Pesach Pornar.